Gracias por acudir a la cita. Imagino que tienes muchas preguntas. El hombre, desde sus orígenes, siempre se ha cuestionado tantas cosas y se ha dado la tarea de responder dichas interrogantes. ¿Sabes? En la búsqueda de las veritas de universos, el hombre ha creado dioses, religiones y ciencias. Vayamos pues en busca de la sabiduría y el conocimiento. Así es, pues ya estamos aquí más que conectados en línea con el señor Asmisael Montenegro de Lerx para los grandes amigos como Veritas de Universos. ¿Cómo estás, Asmisael? Muy buenas noches, Alejandro Polanco. Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, aquí pues bastante emocionados. El día de ayer estábamos viendo tu Facebook Live que lo hiciste de una manera diferente, una manera interesante, a distancia, respetando esta implementación del Quédate en Casa y haciendo Veritas de Universos en su edición, efectivamente, Quédate en Casa, ¿no? Sí, fue la primera prueba piloto. Yo creo que la vamos a seguir repitiendo hasta que pues las autoridades nos levanten esta cuarentena y vamos, entre comillas, ir regresando poco a poco a la normalidad. Sí, caray. Pero bueno, lo importante es que está respetando esta cuarentena y eso nos agrada muchísimo porque somos partícipes de esa modalidad y también nosotros lo estamos llevando a cabo. Sin embargo, ayer estuviste comentando y nos gustaría que nos compartieras brevemente, Asmisael, un tema interesante. Hace un par de días, pues miles de fieles católicos en la República Mexicana pues no pudieron celebrar completamente o como se acostumbra los días santos, ¿no? Días en los que se recuerda la muerte de Cristo y también la resurrección, llamada la Pasión de Cristo. Y tocaste un tema bastante interesante que lo estaba yo viendo y decía, pues, oye, tiene razón en lo que está contando. Me interesa que Veritas nos platique un poco de este tema y que pues acabando de escuchar Polanco Report se lancen a donde nos vayas a decir y que consulten este video. Porque hablabas sobre cómo era, si no me equivoco, a menos que tú me corrijas, cómo era este estilo de la crucifixión que llama mucho la atención y que todo mundo hemos visto en todos lados, ¿no? La crucifixión como una representación de la muerte de Yeshua, como tú le dices. Sí, exactamente. Mira, la forma en la que los romanos crucificaban a las personas, originalmente tenía una forma de ser. Básicamente estamos hablando de que a toda esta maquinaria que el Imperio Romano fue aceitando para asesinar prácticamente. Ahora, hay que decir que este método de muerte era nada más para asentar un daño a la gente, ¿no? A todo el público, que se dieran cuenta que si se metían con el imperio, que si trataban de derrocar o si trataban de no obedecer, eso les iba a pasar. En el caso de la crucifixión, pues era uno de los más terribles. En primera instancia hay que hacer una pequeña aclaración. No lo inventaron los romanos, es decir, es una práctica que se dio a conocer y aún ahora lo vemos. Pero no es algo que ellos inventaran. Ellos lo fueron heredando de algunos pues no eran imperios, vamos a llamarlos civilizaciones más pequeñas, a las cuales se iban anexando a este imperio. No solamente eran las formas de castigo o de muerte, sino algunas veces también se les heredaban pues algunas costumbres, el idioma, etcétera. Bueno, en un principio la crucifixión era de un modo aún, pues me atrevería a decir, de por sí la crucifixión era bárbaro. En un principio era aún más bárbaro. Se tenía un poste en posición vertical, hagan de cuenta, vamos a poner ejemplo, un poste de luz, tal cual, obviamente más pequeño, de alrededor de 4 metros de altura. Al condenado, es decir, al criminal, se le clavaba a los lados, no al frente, como en la mayoría de las imágenes religiosas estamos acostumbrados a verlo. Se le clavaban por la muñeca a los lados. Lo mismo sucedía con el pie, pero había una diferencia en el inicio. Si lo que se buscaba era no solamente crear un escarnio, sino también pues hacer aún más, pues yo diría que morbosa, más tétrica la imagen, se le empalaba a este condenado a muerte, que era pues
vaya, una de las peores formas de morir, ¿no? Pero si era justamente como una manera de castigo, o sea, era un castigo porque, digo, en lo personal me gusta muchísimo siempre en Semana Santa ver alguna película, y para ser concreto siempre me encanta ver El Mártir del Calvario, esta película en blanco y negro mexicana. Y yo recuerdo que veía cuando están exactamente en el proceso del camino al Calvario, Jesús cargando su cruz, pero tanto Dimas y Gestas van cargando uno como de estos postes que tú dices. ¿Dependía muchísimo del castigo o cómo estaba la situación? Mira, así a grosso modo, la crucifixión era la pena de muerte, básicamente. Era lo mismo que la guillotina, que la horca o que el fusilamiento. Sí. Es decir, no era nada más un castigo, era el medio para la muerte, pero de una manera muy horrenda. Ahora, lo que tú comentas, en todo esto, sobre todo en las películas y en series, siempre ha existido una inexactitud por aquello de que, y no es que esté hablando mal, pero la iglesia estaba de cierto modo peleada con la historia. Entonces ellos pensaron que como se fue heredando la forma de esta cruz, pues el maestro Jesucristo Yeshua siempre cargó esta cruz y los demás no. Esto no es real. Para empezar, por el peso que tendría esta cruz, estamos hablando de un peso de unos 130, 150 kilos. Sí, bárbaro. Y a esto le sumas la paliza que acababa de recibir, no hubiera podido hacerlo. Este madero que tú comentas, que iban cargando Dimas y Gestas, este madero se le llama patíbulo. Ajá. Es la parte que va en lo que vendría siendo ya la forma de la cruz. Sí se cargaba. Se cree que era un polín de madera bastante resistente, que pesaba entre 45 y 50 kilos, que pues es bastante pesado. A este castigo se le amarraba una cadena a uno de los lados de este tirón, y esta cadena iba del brazo hacia la pierna contraria, es decir, del brazo derecho a la pierna izquierda. ¿Para qué era esto? Para que los condenados de cierta manera se hicieran chiquitos, vamos a decirlo de esta forma, se encogieran y dieran pasos pequeños. ¿Qué es lo que provocaba esto? Que el martirio se prolongaba, y que aparte el riesgo de que tropezaran y cayeran se hacía más grande. Ahora bien, esta forma de crucifixión como la que tendría el maestro Yeshua fue, digamos, que la estándar. Ajá. Estamos hablando de un poste que siempre estaba ahí de manera vertical, y este madero que ellos llevaban cargando en forma horizontal. Sí. A esta forma de crucifixión hay dos variantes. Una en la que el poste en horizontal entraba desde arriba hacia abajo, es decir, tenía un pequeño canal en la parte del medio en donde entraba. El otro era clavado precisamente a este poste, y ahí ya vienen otras diferentes formas de crucifixión, como es la forma en la que se ponían los brazos. En algunas ocasiones se ponía con los brazos extendidos, como todas las imágenes que hemos visto del maestro Yeshua. Sí. Es decir, formando una línea. Y en otras ocasiones se hacía una especie como de Y con los brazos hacia arriba. ¿Qué se diferenciaba una de la otra? Bueno, esto era dependiendo del tiempo que querían que la persona sufriera y el tiempo que iba a durar esta crucifixión. Porque con los brazos extendidos, el reo tenía un poco más de posibilidades de resistir, es decir, de aguantar estar clavado allá arriba. Con los brazos en forma de Y, lo que sucede ahí es de que el reo condenado tenía que hacerse hacia enfrente, es decir, auxiliarse con el trasero, con la cadera, para hacer medio cuerpo hacia enfrente y poder respirar. Si no hacía esto, se comenzaba a sofocar, y obviamente pues duraba mucho menos la agonía de esta persona. Oye, quería preguntarte, fíjate que y no sé si también tenga que ver mucho con la adaptación de las películas y con esta interpretación o reinterpretación de la iglesia, porque por ahí cuando se acerca uno de los apóstoles a reclamar el cuerpo de Jesús, él responde, este señor responde, ¿cómo es posible que se haya muerto él? O sea, la idea no era que se muriera tan rápido. O sea, al final del día, no. sí era que se muriera o que no se muriera. Sí, la idea, como te comento, de hecho, la forma en la que creemos, y esto digo, creemos las personas que
Hemos visto, por ejemplo, la imagen de la Sábana Santa de Turín, donde vienen ahí, donde fueron puestos los clavos exactamente, que nos hablan de la posición exacta en la que fue crucificado o sería crucificado el maestro Yeshua. Nos habla de que la manera en la que lo crucificaron no era para que muriera tan rápido. Estamos hablando así a ojo de buen cubero, que más o menos duraría unas 3 horas allá arriba colgado. Lo que generalmente le tomaba a una persona crucificada, pues hay casos, están constatados por gente de la época, por historiadores de la época, cronistas, sí, de que la gente duraba incluso hasta 12 días allá arriba colgada. Wow. Es decir, morían de hambre, de insolación, de sed, etcétera, etcétera. ¿El por qué muere tan rápido? Bueno, pues tendremos que ir un poquito más atrás de la crucifixión, que sería el tremendo castigo que recibe, es decir, la flagelación. Y yo creo que esto lo vemos muy bien en la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, porque es de las pocas representaciones cinematográficas que yo he visto que realmente se adecua a lo que es la realidad. Hay gente que le dijo, no, este cuate lo elevó a la 20 potencia, ¿no? Y lo hizo muy sangriento y muy morboso. Sí, muy explícito. Pero la verdad es que así era. O sea, si tenemos oportunidad de buscar en Google la palabra flagellum, vamos a ver este instrumento que era como una especie de látigo en el cual le amarraban pedazos de huesos, pedazos de metal, etcétera, etcétera, y que al final tenía unos como ganchitos de lámina que se atoraban en la piel, ¿no? Exactamente, al momento de golpear esta cosa primero, pues obviamente el dolor, ¿no? Sí. Pero después se atoraba y se traía los pedazos, es decir, mucha gente realmente no llegaba al lugar de la crucifixión porque moría desangrada. En el caso del maestro Yeshua, pues posiblemente fue lo que sucedió, es decir, fue tanta la sangre que dejó ahí en donde lo flagelaron. A eso aviéntate, son 2 kilómetros, si no me equivoco, 2,5 kilómetros del punto hacia el Gólgota, que existe aún hoy en día. El Gólgota, sí, es más o menos, aviéntate caminando todo eso con un poste de 50 kilos. Está muy canijo. Realmente yo pienso que aguantó más de lo que cualquier otra persona pudiese haber aguantado, totalmente sana y fuerte. Sí. Entonces él finalmente, pues sí, se acercan a él, fallece, y ahora tanto Dimas como Gestas también mueren antes de tiempo, porque lo más común hubiese sido dejarlos ahí colgados. Ajá. Ahí lo que sucede es de que se venía una fiesta grande para los judíos que se llama la Pascua. Entonces, en Nazaret, en Jerusalén, pues estaba un regente que era Herodes, el rey de los judíos, el que regía por mandato del Imperio Romano, pero también los judíos tenían, digamos que un pequeño concilio, que eran los sumos sacerdotes del Sanedrín. Ellos habían llegado a un acorde de tiempo atrás de que si llegaba a haber una crucifixión o llegaba a haber una pena de muerte, un castigo capital, se iba a respetar ese día de la Pascua y no iban a dejar los cuerpos ahí afuera. Ajá. Entonces, cuando ya va llegando cierta hora que ya fallece el maestro Yeshua, pues viene todo esto de que los cielos se oscurecen, vienen las tormentas, viene un gran terremoto, y la orden pues básicamente es de agilizar lo más rápido posible. ¿Qué es lo que hacen? Pues le rompen las piernas a los reos. Que ahí tomaban un mazo de madera, porque todavía no había martillos tan grandes como los de ahora de hierro fundido. Tomaban un mazo, rompían las piernas. ¿Qué es lo que sucedía al romper las piernas? Bueno, pues obviamente, aparte del dolor, el reo ya no podía utilizar las piernas para tratar de lanzar su pecho hacia enfrente y exhalar, tratar de seguir respirando. Entonces obviamente moría de sofocación en cuestión de minutos. En el caso del maestro Yeshua no llegan a tanto. Cuando están ahí con el martillo para golpearlo, ven que ya no se mueve, no nada, y pues deciden no romperle las piernas. Pero cuando uno los soldados le dice, oye, este ya se murió, ¿no? ¿Cómo es posible que ya se murió? ¿Le rompiste las piernas? No, si quieres se las rompo. No, asegúrate. Le da la lanza. Y bueno, lo estoy contando, no quiero que sea en forma cómica, pero es sí, un poco no. que el tiempo premia. Toman la lanza, traspasan el costado, y cuando traspasan el costado y sale la lanza, pues sale una mezcla entre agua
y sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo ya había comenzado a hacer una especie de descomposición, vamos a llamarlo de esta forma, que es lo que sucede realmente cuando una persona fallece. El agua sale y se va mezclando junto con la sangre para finalmente salir pues por los vamos a llamarlo orificios que tenemos en el cuerpo. Sí. En el caso del maestro Yeso, pues no se habían dado cuenta de esto porque tenía tantas heridas en el cuerpo que realmente no era tan notable que estuviese sangrando más de lo normal. Oye, pues suena interesante, Asmicel. La verdad es que me gustó muchísimo esta explicación, que digo, lo hiciste de una manera resumida, breve, pero me gustaría que invitaras a la gente a que consultara tus redes sociales y donde publicaste este material, porque enseñas de manera gráfica con unas imágenes este tipo de crucifixiones, lo que nos acabas de decir de cómo les amarraban los pies a los brazos, cómo eran crucificados. ¿Dónde pueden ver todo este material, Asmicel, para que se informen un poquito más y que conozcan la verdad del universo? Pues en primera instancia tenemos ahí la fanpage, que es Veritas del Universos, ahí se pueden suscribir. Pueden ver las transmisiones totalmente en vivo cada lunes en punto de las 6 de la tarde, y posteriormente entre martes y miércoles subo estos videos al canal de YouTube. Igual se van ahí a YouTube, buscan Veritas del Universo, se van a dar cuenta que está el icono el flyer del programa. Sí. Se suscriben, ahí pueden seguir disfrutando los videos, ya sean que lo escuchen, ya sean que los vean. A veces trato de no manejar tanto material gráfico por aquellas personas que no pueden poner atención en el celular porque están en el trabajo, porque están en la escuela, pero cuando voy a meter imágenes como en esta ocasión pasada, pues sí trato de avisarlas de que pongan atención a la transmisión, porque esto ayuda muchísimo. A veces nuestra imaginación ayuda, pero pues bien dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Sí, claro, y sobre todo las imágenes que nos compartiste bastante interesantes. Yo ayer lo vi, me conecté cuando estabas en el Facebook Live y hasta recibí saludos y me sentí honrado. Muchísimas gracias. Déjame decirte que después de terminar el programa estuve revisando el video y nunca encontré a la condenada niña. No. Nada más ustedes la veían porque yo no. No, pues es que eso es parte de las cosas que me encanta andar ahí inventando. Pero bueno, amiguito. Sí. No, dime. Iba a decir que es un chiste local. Si le quieren entender, por favor vean la transmisión del programa. Ah, sí, exacto, porque hay una parte donde se habla sobre una niña. Chequen en sus redes sociales, Asmicel, síganlo. Y pues nada, amigo, te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos por aquí pues en próximos días en Polanco Report con otro tema más, con la verdad del universo, ¿te parece? Gracias a ti también por darme este espacio y a toda la gente que se está escuchando, y que pues vamos a escuchar también el podcast más adelante. Perfecto, amigo, te mando un fuerte abrazo, cuídate, que pases buena noche. Buenas noches. Cuídate, bye bye.